en contacto y está junto a nosotros el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalpern. Entiendo todavía, secretario general, hay nueva directiva, pero todavía no ha asumido. ¿Cómo está, diputado? Muy buen día, gracias por acompañarnos. Hasta el 30 de septiembre, Carla. Ya. Sigo siendo Está contando los días. Todavía secretario general de Renovación Nacional. Sus primeras reacciones, aquí hay un emplazamiento directo a la oposición, a ustedes por restarse de esta ceremonia, lo que muchos leen como una imposibilidad de llegar a un consenso en torno a esta fecha. Mire, Carla, yo escuchando a Paulina, quien la conozco mucho, estuvimos conversando sobre el tema constitucional por varias semanas. Ella tiene claro que yo no tengo que rendirle ningún examen ni a ella ni a nadie sobre nuestro compromiso democrático, sobre nuestra condena irrestricta en materia de derechos humanos y las violaciones aquí y en otros países en el mundo, sobre nuestra condena a la violencia como medio de acción política y sobre nuestro compromiso de ir construyendo espacio. Pero yo quisiera citar una frase del 29 de agosto del año 2003, cuando se conmemoraban los 30 años del 11 de septiembre, dicha por el primer presidente socialista después de Salvador Allende. Abro comillas, no se trata de reivindicar a Allende, no es mi papel. Eso decía Ricardo Lagos, que entendía que el día de hoy no era un día para de alguna manera generar una discusión o un debate respecto a alguna situación histórica y pretender imponer una mirada en particular, sino que era un espacio donde teníamos que abrir oportunidad a que todos los sectores políticos se sintieran parte. Y yo creo que este gobierno ha hecho todo lo que ha estado a su alcance para hacer imposible que una oposición sensata participe de un espacio como ese. Y si le quedaba a alguien alguna duda, me parece que la entrevista que ha dado ayer el presidente, donde vuelve a generar división, donde vuelve a generar confrontación, fue la guinda de la torta para hacer imposible, ¿diputado?, que la oposición participara. ¿Por qué dice, perdón Andrés, por qué dice que vuelve a generar división? ¿Se refiere a los dichos en torno a la figura de Onofre Jarpa, que nuevamente el presidente se refiere a ella y de alguna manera reedita los dichos? Dice que a lo mejor hubo un problema en la oportunidad política y que se puede cuestionar cuándo se dice la verdad, pero que él lo que está haciendo es señalar hechos. Lo que pasa es que el presidente todavía no se da cuenta que es presidente. Y un presidente no es el llamado a determinar quién es impune o quién no es impune, son los tribunales de justicia. Un presidente conduce el país, previene el orden público y por mucho que en su corazoncito quiera hacerse parte de una marcha, los chilenos no esperan del presidente que él sea parte de la marcha ni que agarre un megáfono como lo hizo hace un par de semanas, sino que lo que espera es que él conduzca el país, que genere un clima de reconciliación. Entonces, mi impresión es que el presidente ha hecho de una seguidilla de acciones, y quien mejor lo expresó, para serle franco, es un diputado del Partido Socialista que en Twitter dijo que la gestión política del gobierno había sido pésima para construir reconciliación. Yo creo que el presidente Boric tomó la decisión íntima de, una vez evacuado el acuerdo con los expresidentes, empezar a hablarle a su 30%. Es decir, que más que aprovechar esta instancia de acuerdo a su distancia generacional para haber construido un espacio de reconciliación nacional, él se dio cuenta que una vez más tenía una oportunidad y la está usando para hablarle al 30% que lo apoya. Porque si no, yo no me explico, Carla, que hoy día dentro de los invitados esté gente con clara identificación de izquierda que no tiene ningún argumento para estar ahí. ¿Qué argumento tenemos para que esté Pablo Iglesias, el líder de Podemos, o para que esté Baltasar Garzón, si no es efectivamente construir un relato para ese 30% y no de reconciliación nacional? Sí, diputado, lo que hemos visto hasta el minuto, está iniciando la ceremonia, son las 9 de la mañana. ¿Hay algo que le haya hecho ruido de la ceremonia que hemos visto hoy día, por lo menos hasta ahora? Porque, de acuerdo a lo que uno ha visto, se parece bastante lo que hemos visto hasta ahora, digo, a lo que ha sido otras conmemoraciones importantes del 11 de septiembre. Con un matiz, porque ¿sí? Si uno mira las entrevistas, y perdonen que vuelva Ricardo Lagos, no lo quiero citar, ¿sí? Porque no quiero aburrir a la audiencia, pero el tono con el que se construyeron los otros espacios que permitían algún nivel de amplitud no tiene absolutamente nada que ver con un presidente que el día anterior se suma a una marcha de una identificación política específica, o no tiene nada que ver con un presidente que en la víspera da una entrevista en el canal nacional generando confrontación. Yo creo que el presidente Boric, y se lo digo con harto pesar porque pensé que iba a ser una cosa distinta, ha ido confirmando con el paso de los días que para él lo que hoy día se va a suscitar en La Moneda dejó de ser hace bastante rato un espacio de reconciliación y más bien se ha transformado en una oportunidad para hablarle al 30% que lo apoya. Diputado, solamente un punto. ¿Para usted es un error que el presidente marche con familiares de detenidos desaparecidos justamente por una puerta por donde, y en un lugar donde muchos de ellos fallecieron, muchos de los familiares de quienes marcharon ayer fallecieron? ¿Para usted es un error del presidente de la República que participe en un trazo corto de esa marcha? O sea, el presidente tomó una decisión de autorizar una marcha por un lugar en donde no se podía marchar hasta hace poco. Eso se tradujo, para bien o para mal, en una situación de violencia en el frontis de La Moneda, que todos ¿La conocimos. presencia del presidente se traduce en esa violencia? No. La autorización de él
de autorizar una marcha por lugares donde no se estaba permitiendo marchar precisamente por riesgos como eso. A eso me estoy refiriendo, a la decisión de tomar esa autorización. A mí me parece que es un error y que deviene en lo que vimos. En lo que respecta a su participación de la marcha, yo creo que el presidente de todos los chilenos tiene que ser muy cuidadoso en siempre hablar por todos los chilenos, en siempre ponerse en una estatura de presidente de la República. Y en esa decisión me parece a mí que se equivoca porque, lejos de contribuir a un espacio de reconciliación, lo que hace es estimular la, digámoslo así, mirada unívoca de una realidad. ¿No había forma de llegar a mínimos comunes, diputado, cuando además el presidente reveló en alguna entrevista que a ustedes, a los partidos de la oposición, se les había ofrecido poder hacer un acto distinto a este? Punto de prensa el viernes justamente en el Palacio. Claro, él decía, a lo mejor había cierta incomodidad. Evidentemente hay distintas miradas respecto a lo que pasó en esta fecha histórica, pero él, hasta donde entendemos, les ofreció a ustedes, a los partidos de oposición, poder hacer una ceremonia distinta, donde simplemente se firmara este acuerdo, este compromiso, este llamado compromiso de Santiago que ha impulsado el gobierno, que la verdad, diputado, no sé si usted piensa lo mismo, pero contiene, si es que uno lo lee, cosas bastante como mínimas, digamos, en torno al cuidado de la democracia. ¿Por qué si incluso se les ofreció una ceremonia distinta, ustedes dijeron que no? Mire, yo lamento mucho que el presidente ventile conversaciones privadas, yo no voy a hacer lo mismo, pero el presidente sabe perfectamente que para nosotros un punto sine qua non era que hubiera algún acápite específicamente dedicado a condenar la violencia y el terrorismo. Pero y está sabe la también condena a la violencia dentro del documento. Ustedes esperaban algo más explícito, algo que hiciera alusión, no sé, al estallido social, porque se repudia la violencia dentro de ese acuerdo, que es bastante simple, como insisto. Para nosotros, el ejercicio de liderazgo que esperábamos del presidente, que fuera capaz que uno de los puntos condenara la violencia y el terrorismo de manera tal de que su sector político, del cual pertenece el Partido Comunista y el Frente Amplio, que hace 4 años atrás, no hace 50, hace 4 años atrás estuvieron disponibles a tener una actitud condescendiente con la violencia, estuvieran dispuestos a firmar un documento como ese, y yo tengo la convicción que ese sector de la izquierda no estuvo disponible a firmar algo como eso. Bien, le vamos a pedir brevemente, diputado, si es que nos puede seguir acompañando, que se mantenga con nosotros, porque queremos también ir viendo lo que está pasando. Con el diputado, secretario general hasta el 30 de septiembre de Renovación Nacional, Diego Chalpen, diputado. Lo refuerza usted, ¿ah? ¿Ah? Lo refuerza usted que hasta no, el 30 porque es que usted lo dijo como que si fuera como los presos que están contando los días. No es el caso, no es el caso, no digas. No, diputado. Oiga, al final uno ve la imagen, lo ve como ciudadano también. ¿No termina polarizando más al final cuando uno ve la derecha por un lado, el oficialismo por otro, una imagen que uno quisiese haber sido distinta, parecía, como usted rememoraba, así, a los 30 años, también a los 40, cuando ve los dos, ni siquiera voy a hablar, porque aquí no estamos hablando de extremos, oficialismo y oposición, por caminos distintos, ¿no polarizan más todavía? O sea, obvio que yo hubiese querido una cosa distinta. Usted sabrá que hoy día firmamos 15 diputados, la Carta de los 15, donde enviamos una señal institucional desde el Congreso, que es una invitación abierta que ojalá más colegas la firmen. Si el punto está, mire, yo durante la semana pasada dije, si el presidente se abriera a estudiar los 7 puntos, podría cambiar la situación. Entonces, a buen entendedor sabía para dónde iba la cosa. Son los 7 puntos, perdón, diputado, de los 4 que está en la Carta de los Presidentes. El tema de la violencia, incluso ayer lo subrayaba el presidente. Si hay que sacarle algo, o que se castigue siempre la violencia como herramienta política, ya va a estar. ¿Pero qué tanta diferencia había? Mucha, pues, mucha. Y porque había otro punto que a usted le importa especialmente, sé que es así, que es la libertad de prensa. A ver, para nosotros era imposible que a 50 años no incorporáramos, especialmente por lo que aconteció hace 4 años atrás, una condena irrestricta a la violencia política. ¿Y por qué? Porque no se le olvide usted que hace 3 años se votó en la Cámara de Diputados un proyecto que era muy simple, buscaba establecer sanciones concretas para aquellos proyectos políticos que usaran la violencia política. Y usted se acordará quiénes lo votaron en contra, el Partido Comunista y el Frente Amplio. Entonces, si queremos hacer un compromiso por la democracia, porque no se violen más los derechos humanos, bueno, también incorporemos que no haya espacio a la violencia política en Chile. Pero también en ese punto uno también podría, perdón, diputado, comparar actitudes que tuvo la derecha hace un tiempo referente justamente a lo que estamos viendo con lo que dice ahora, con un discurso que también es distinto. Si tratamos de jugar a igualar, todo ha cambiado también el discurso a alguna parte. No es que juguemos a igualar, es que el Partido Comunista en la Unidad Popular era el partido moderado del gobierno. Y 50 años después, mire la cosa paradójica, no son capaces de suscribir abiertamente un compromiso que condene la violencia como medio de acción política. Entonces, la sensación que nos queda, especialmente aquellos que tenemos menos edad y por lo tanto lo que hemos presenciado vivencialmente solo aconteció hace 4 años, bueno, los vimos totalmente condescendientes con la violencia. Entonces, usted comprenderá que para mi generación, especialmente, eso
eso era una cosa muy medular. Diputado, ayer el presidente también en la entrevista aquí en TVN decía que este punto de la violencia lo había discutido con el expresidente Piñera y que finalmente él no tenía problemas si es que querían una alusión un poco más específica respecto de algo, pero que finalmente lo que quedó en este texto fue consensuado con el expresidente Sebastián Piñera, expresidente que pertenece a su sector político, es un militante histórico, por más que hoy día no sea de las filas de RN. ¿Se equivocó el expresidente Piñera al suscribir ese acuerdo? Lo que pasa es que los expresidentes, Carla, aunque sean expresidentes, siguen teniendo una investidura que los hace tender a representar a todos los chilenos. En el caso de la oposición, nosotros tenemos que representar un sector de la sociedad que, créame, fue muy crítico en algunos pasajes de nuestra declaración. Pero nosotros, con el liderazgo que nos ha caracterizado, que nos llevó a ir a la moneda, pese a que el gobierno sufrió una derrota estrepitosa con el apruebo, que en pleno caso convenio fuimos a conversar a la moneda. Usted pregúntese si otra oposición en el mundo está dispuesta a entrar en diálogo con un gobierno con ese nivel de crisis de corrupción. Bueno, esta oposición que intenta ser sensata, pese a que el gobierno se lo hace muy difícil, quisimos dar un paso en esa dirección, pero yo tengo la tranquilidad personal, Carla, que este gobierno no abrió los canales mínimos de interacción para haber hecho posible que la oposición sensata pudiera suscribir lo que él quería. Porque, entiéndame, yo no conozco otra parte en que un presidente que quiere construir unidad insulte a uno de los fundadores del partido mayoritario en Chile. Yo eso no lo conozco, o que declare que una persona que toma una decisión tan dura como quitarse la vida, más allá de la opinión que él tenga de él en particular o de la causa jurídica que lo convoca, diga que es una persona que muere de manera cobarde. O sea, el presidente de la República, Carla, si es que no entiende todavía la investidura que tiene que tener, entonces efectivamente estamos en un problema muy profundo. Ya, y eso tiene que ver con las lecturas en torno a lo que pasó en el golpe, después del golpe, todo lo que vino, pero el presidente ha dicho algo que a él le genera un poco de ruido, que es escuchar a algunos personeros de derecha diciendo que sin Allende no hay Pinochet, y ahí muchos sectores de izquierda ven cierta justificación de lo que ocurrió y han dejado una pregunta sobre la mesa que a mí me parece que puede ser la más relevante, pensando en el futuro, mirando hacia adelante, que más que el juicio moral de lo que ocurrió tiene que ver con qué pasaría en una situación similar. Y algunos decían, si dicen que sin Allende no habría Pinochet y por lo tanto hay como cierta explicación a lo que ocurrió, bueno, si volvemos a estar en una situación como la que se generó entre el 70 y el 73, ¿estarían disponibles para que haya un nuevo golpe? ¿Ustedes tienen ese consenso en la derecha? ¿Un nuevo golpe de Estado no debiese ocurrir en cualquier tipo de circunstancia? Mire, yo en lo personal, voy a hablar en lo personal y después en lo institucional. Ya. En lo personal, suscribí este compromiso que le hemos llamado la Carta de los 15 para que le quede claro a los chilenos que en lo que a mí respecta, nunca voy a estar por un quiebre institucional. Nunca. O sea, a mí me parece que los problemas de la democracia siempre se resuelven con más democracia. Y respecto a Renovación Nacional, en el compromiso que asumimos como partido la semana pasada, también estamos en esa misma dirección. Yo puedo entender que hay algunas personas que en particular digan una cosa distinta, pero yo institucionalmente y personalmente le puedo decir, nunca vamos a estar, porque siempre los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Ya, pero ¿por qué? Ahí me queda la duda, porque usted dice, yo estoy de acuerdo con esta postura de nunca más. ¿Eso no podría haber sido un mínimo común, más allá de lo que haya pasado hacia atrás, con el aprendizaje? Porque algunos, claro, pueden mirar el golpe en ese momento retrotrayéndose de una manera. Todo lo que vino después hoy día está absolutamente acreditado y sería absolutamente negacionista decir que no hubo tortura, secuestro y todo lo que conocemos. Comprendiendo todo lo que ocurrió, ¿no podrían haberse puesto de acuerdo en algo que a mí me parece que es lo más de futuro, que es que de aquí en adelante nunca más? ¿Por qué eso no fue posible? Mire, perdone que vuelva a citar la Carta de los 15. Yo creo que ese nunca más, si hay acuerdo, salvo algunas personas en particular, probablemente de los sectores más radicales de la izquierda y también de los sectores radicales de la derecha. En eso sí hay acuerdo. Si donde lamentablemente no logramos acuerdo es en una condena irrestricta a la violencia como medio de acción política. Y usted dirá, pero no sea majadero, diputado. Lo que pasa es que soy majadero porque tengo la convicción que si en Chile no tenemos este triple consenso, democracia, derechos humanos y condena a la violencia política, como lo hemos hecho en la Carta de los 15, no hemos sentado un piso lo suficientemente esperanzador para que nunca más en Chile pase lo que aconteció hace 50 años atrás. Solamente un punto casi semántico, diputado. Claro, usted ha repetido varias veces, nunca vamos a justificar un quiebre constitucional. ¿Cuesta mucho decir no vamos a justificar nunca más un golpe de Estado? Lo que pasa es que, lamentablemente, por lo polarizado que está el ambiente,
cuando uno emplea un concepto u otro, genera un efecto político y por lo mismo creo que tanto la declaración de Santiago, como le ha llamado el presidente, como la declaración de Chile Vamos, se refieren a quiebre de la democracia, porque han tomado la decisión de ampliar la mirada de manera de ser lo suficientemente comprensivo de la profundidad de lo que aconteció desde los 60 en adelante en Chile. Diputado Diego Champer, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas Televisión Nacional de Chile. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que les vaya bien. Gracias, diputado. Estamos muy atentos a todas